veamos a la competencia con mentalidad de abundancia y no desde la escasez. Si la vemos desde la abundancia, siempre veremos oportunidades en ellos, o sea, en qué podemos hacer con ellos o cómo podemos hacer, como lo hemos venido diciendo, un trabajo colaborativo con ellos, porque lo vemos siempre de cómo nos sumamos ambos. Un podcast on the rocks es creado para impulsar y motivar a otras mujeres a llevar a cabo la empresa de sus sueños y convertirse en líderes de su negocio y de su vida. Nosotras, Andrea y Vanessa, te contaremos desde nuestras experiencias todo lo que hemos aprendido como fundadoras de la agencia Marketing on the Rocks, qué nos ha funcionado y qué no tanto. Porque no estás sola en esto y queremos acompañarte y que nos acompañes a tener el negocio que soñamos. Hola, hola, este es nuestro episodio número 20 de un podcast on the rocks y quiero, antes de empezar, darles una noticia para nosotras magnífica, impresionante, porque ya tenemos más de 2.600 visitas en el canal de YouTube. Eso de verdad lo abrazo y lo agradezco muchísimo. Gracias a todos los que nos han escuchado hasta ahora. Nos dan demasiado ánimo para seguir trabajando en este proyecto. Y bueno, estamos en un lugar maravilloso que es terapia para nosotros. Yo lo considero terapia, nos sube los ánimos, que es Proud Beauty, el lugar donde nos hace estos maravillosos peinados nuestro querido Gerson. Gracias, Gerson. Sí. ¿Qué estamos tomando, Vani? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? Hello, primero hello. Hoy estamos tomando algo súper cool, que es primera vez que lo probamos. Son mojitos de Pedro Mandinga, que aparte los dan en Proud cuando vienen para acá, los dan a las clientas que vienen a Proud. Y está increíble, a mí no me encantan los mojitos, pero este está bueno. A mí me gustan. Y no sé si los mojitos son normalmente como gasificados. No. Este está gasificado y está cool. De verdad que está súper rico. Pedro Mandinga es una marca panameña. Y es lo divertido. ¡Salud! Cheers. Tiene una combinación de sabores súper rica porque no le sientes así como un ahumadito al final. No sé, lo siento como limón. No sé si por el limón que está dentro o porque tenga limón, pero está cool. Está rico, me encanta. A ver, en este episodio vamos a estar hablando de algo que hemos hablado en episodios anteriores, pero esto se lo queremos dedicar porque sé que la competencia suele ser como un tema delicado. A veces nos podemos dar como mala vida además por la competencia que podemos tener en nuestro negocio y este episodio es dedicado a eso. ¿Qué vamos a hablar, André? ¿Cómo comienza este tema? Sí, fíjate, cuando me senté a escribir este episodio dije, ok, empecemos desde el principio y busqué qué significa la palabra competencia porque de por sí siempre nos ha hecho mucho ruido. Y ya entiendo por qué nos hace ruido, porque al buscar la palabra dice que significa en el ámbito empresarial, rivalidad entre quienes se disputan algo. Y es así, o sea, nosotras no queríamos mirar la competencia. Cada vez que se atravesaba la competencia, nosotras mirábamos para otro lado, pues, porque nunca hemos visto a la competencia como un rival. Y de eso vamos a hablar hoy, precisamente, cómo hemos sobrellevado y cómo hemos ido manejando este tema de la competencia. A ver, Vane, ¿por qué crees que debemos estar pendientes de la competencia? Exacto, como dice André, nosotros comenzamos, y creo que en su momento fue bueno, cuando comenzamos Marketing on the Rocks, nuestro enfoque estaba al 100% en Marketing on the Rocks. Nosotros, evidentemente, en el rubro en el que estamos, las agencias de marketing hay un montón, y sí sabemos cuáles son las otras agencias, pero en ese momento era como que no nos importa qué hacen, cuáles son sus servicios, ni nada que ofrecen, cuáles son sus clientes, nuestro enfoque estaba al 100% en Marketing on the Rocks. Lo que era como real o viable o no viable, no era el 100% la mejor decisión porque esto, si bien nos hizo enfocarnos en Marketing on the Rocks sin importar lo que hacían los demás, realmente lo que dejaba por fuera es que por el mismo hecho de no saber qué estaban haciendo los demás, nosotros no sabíamos cuáles eran nuestros puntos, o como que nuestras ventajas o los beneficios, diferencias de trabajar con nosotros, no sabíamos cuál era como que nuestra... Se me fue la palabra, pero eso... lo que nos diferenciaba de la competencia para poder entender cuáles eran sus fortalezas, debilidades y para entender hacia dónde podíamos entrar nosotros. O sea, que la competencia nos funcionara para innovar y para darle un poco más de forma a Marketing on the Rocks. Y eso era como el contra de ese momento.
del primer año de trabajo, podemos Exacto. decirlo así. Ahora, en el segundo año, nos tocó trabajar nada más y nada menos al lado de nuestra competencia. Es decir, nuestra oficina estaba al lado de uno de nuestros mayores competidores, puedo decirlo así, ofrecían exactamente los mismos servicios que nosotros. Nos estábamos haciendo como la vista gorda en principio, luego, hablando con Mane, realmente lo mejor era hacer el acercamiento y no ignorarlos, porque al final empezamos a ver y nuestro mindset fue, ok, podemos aliarnos, podemos hacer colaboraciones, siempre lo vimos como desde el lado positivo. ¿Qué podemos hacer con la competencia? Ya que la tenemos cerca, tenemos que conocerlo, tenemos que presentarnos. Y eso fue lo que hicimos, les pedimos una reunión, nos sentamos con ellos a hablar, mira, esto es lo que nosotros ofrecemos, este es nuestro panorama de opciones, qué pueden ofrecer ustedes para que podamos aliarnos y de repente nosotras podamos servirles para algunos servicios que ustedes o no se estén dando abasto con el personal o bien no quieran ofrecer ese servicio y nosotras perfectamente lo podemos ofrecer, porque en principio, en inicio, nosotros comenzamos trabajando con otra agencia de esa manera, siendo como la agencia detrás de la agencia. Ya hemos hablado de esto cuando hablamos de alianzas, pero bueno, lo refuerzo en este capítulo porque verdaderamente fue un impulso en principio. O sea, en esos primeros años donde no teníamos suficiente credibilidad, no teníamos vamos a decir, un book de trabajo, la mejor forma de empezar a trabajar y lo que nos dio más impulso es ser esa agencia detrás de la agencia. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, de eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, eso era la propuesta que teníamos en ese entonces y lo que veíamos más viable para ese momento, ¿no? Y no solo con ellos, nos sentamos a hablar como con más de 5 agencias haciendo el mismo planteamiento. Y la verdad es que en general fue muy positivo. O sea, hubo receptividad, hicimos buenas alianzas. Hoy día seguimos trabajando con algunas agencias de esa manera, pero de una forma más conveniente para nosotros, porque ciertamente también tiene que ser negocio. Cuando nosotros empezamos a ver que ya no justificaba la cantidad de trabajo con lo que estábamos ganando siendo la agencia detrás de la agencia o trabajando como una marca blanca, nos los replanteamos y tomamos decisiones que, bueno, perdimos clientes, etcétera, etcétera, pero le dimos espacio a esos clientes que sí nos generaban lo que necesitábamos generar. Así que eso hicimos. Para el tercer año, Vane, la recomendación en esta tomamos? parte sí, considera la competencia y ve cómo puedes aliarte. Trata de verlo no desde el lado negativo, sino cómo le puedo sacar provecho a esto. Si no te alías, tampoco pasa nada. Si no te quieres aliar con tu competencia, porque también puede que cambie por rubro, ¿no? Capaz hayan rubros que no puedan trabajar Aliarse. con su competencia realmente. Eso Esa es no una lo sé. pregunta que voy a hacer. Pero entonces, en base a eso primero que nosotros hicimos, si tú decides que también es lo que tú puedes hacer en tu negocio, una recomendación de nosotros sí es como que, porque te lo decimos porque ya pasamos por ahí, que tú evalúes qué es lo más favorable para ti en ese momento. Nosotros al principio nos funcionó trabajar como marca blanca, Sí. porque ganamos experiencia, porque llegamos a clientes que no creíamos que fuéramos a llegar si no estuviéramos con esa agencia. Entonces eso nos ayudó muchísimo. Pero luego, un poco a los golpes, porque realmente fue un poco a los golpes, nosotros entendimos o vimos que lo mejor para nosotros era que nosotros necesitábamos comenzar a generar reconocimiento en base a lo que nosotros estábamos trabajando. Claro, porque no podíamos hacer nada con ese trabajo. Exacto, lo hacíamos todos nosotros, pero no podíamos decir que lo estábamos haciendo, entonces teníamos un buen número de clientes gracias a esta agencia y no podíamos decir absolutamente nada. Entonces era muy raro porque era como que no podíamos hablar de casos de éxito ni nada, exponerlos, porque en teoría ese era el acuerdo. Entonces, en este caso, que tú sepas como que sea conveniente. Exacto, para qué es ambas lo que partes. me conviene. Inicialmente, bueno, me conviene hacerlo así, trabajar con esta agencia y yo no digo nada, o simplemente yo también, porque tú puedes poner tus límites, tú puedes poner los puntos de negociación que tú quieres. Quiero acercarme a esta otra empresa porque quiero trabajar con esta empresa, pero estos son como que lo que necesito, que mi empresa sea vista, que mi nombre esté, que se entienda que es una alianza entre esta empresa y esta empresa, y así. Y que tú escojas, evidentemente, como siempre, siento que esto lo digo en todos los episodios, la mejor decisión para ti. Exacto. Para ti y para tu negocio. Ahora, nosotros pasamos de esta primera parte en la que los ignorábamos a la segunda en la que queríamos ser sus amigos y a la tercera parte en la que apareció César, que ya lo conocieron, nuestro asesor de negocio, y le dio forma a absolutamente todo. Es como que buenísimo. Ya ustedes le prestaron atención a las otras agencias que existen. ¿Qué hacen esas agencias? Porque tampoco No teníamos, sabíamos. exacto, en ese momento no sabíamos. Exacto. Porque no habíamos profundizado, sabíamos, pero ajá. Exacto, César nos impulsó a darle orden
y a investigar e indagar un poco más, y no por algo malo, y no por querer y como ser los vivos o ofrecer lo mismo y mismos precios, no, al contrario. Era más como saber en dónde estábamos parados a comparación del mercado y qué acciones tomar para diferenciarnos. Y eso fue lo que hicimos con César. César llegó y él ya tenía como un formato. Le hicimos una especie de análisis FODA tanto a esas competencias o lo que considerábamos competencia e incluso a nuestra agencia, porque es súper necesario entender cuáles son nuestras debilidades, las oportunidades y todo eso. Entonces, ¿cuál fue el primer como que contra que nos encontramos de debilidad? Bueno, que obviamente por ser una agencia nueva no teníamos la suficiente credibilidad, ¿ok? Y eso se veía, pues se notaba que la gente podía dudar de nuestro trabajo por no tener la verdadera credibilidad. Ok, otro contra que identificamos al momento de hacer esto es que no teníamos los precios basados en el precio del mercado. O sea, nosotros estábamos dando precio por instinto, sinceramente, por lo que nosotros considerábamos que podía valer nuestro servicio. Y César, una de las cosas que también logró con todo este ejercicio que hicimos es que nosotras investigáramos cómo está el mercado y hacerle frente y ponerle precio a nuestros servicios según el mercado también. Ya luego, ahorita sí lo estamos haciendo un poco más denso y mucho mejor, ya tenemos mucho más claros nuestros números porque no es solo basarse en el mercado. Pero bueno, en ese momento era necesario analizar también, ¿no? y hacerle frente a eso, pues entender cómo está el mercado y basar nuestros precios en eso. ¿Qué más? ¿Qué acciones tomamos? Ah, bueno, ok, sigo yo. Ok, entonces, ¿qué acciones tomamos en base a eso que hicimos con César? Descubrimos nuestro punto diferenciador, que terminó siendo nuestras ideas, que suelen ser muy creativas, era de lo que más le gustaba a nuestros clientes. Nuestro diseño también terminó siendo un punto diferenciador bastante bueno y algo que obviamente por default debemos dar y debemos hacerlo bien, pero que consideramos que nosotras éramos muy buenas en eso y seguimos siendo, era la atención a los clientes, la atención personalizada. Porque obviamente nosotras, las mismas dueñas, somos las que hemos estado ahí al margen, pendientes de los clientes con esa atención del día a día y bueno, obviamente eso se nota en los resultados y en la satisfacción que los clientes tienen con nuestra atención. Entonces creo que debe ser así, pero que no en todas las agencias es así, no en todas las agencias está el dueño al frente y me parece que eso es un punto a favor para nosotras. Debo agregarlo aquí porque sí. Otra de las cosas que hicimos y que logramos gracias a este análisis FODA, encontrar nuestras fortalezas, es crear un nuevo servicio que se llama On the Rocks en la casa, que consideramos que ninguna agencia presta este tipo de servicio. Vale, les puede contar mejor de qué trata y qué hicimos y qué pasó con este servicio de On the Rocks en la casa. Sí, antes de contarles eso, les quería decir que lo que dice André de que uno de nuestros puntos a favor que vimos en ese momento de la atención es algo que se los damos a recomendación, porque aparte lo escuchamos muchísimo de parte de nuestros clientes. Eso no puede ser tu único punto a favor de la empresa, porque la atención al cliente no es como tal un valor o no es un beneficio, no claro. Es como que el fuerte de tu negocio no puede ser la atención al cliente, a menos de que tú seas literal una empresa que se encarga de atender a los clientes. Pero la atención al cliente es como que un plus, un valor adicional, un valor agregado porque tú lo haces muy cool y todo está chévere porque tienes una buena atención, pero detrás de la atención, ¿cuál es el servicio que tú das? Porque tú puedes dar un servicio terrible, pero tener una buena atención. Pero eres chévere. ¿De qué sirve eso? Entonces, para que se queden eso, porque no quisiera que otro cliente nos diga, no, nosotros, pues, nuestro punto es que te atendemos la bien, atención, te vamos a y atender bien. Pero es algo que sí nos repiten mucho los clientes, sí. Como que me gusta la atención que recibo. Claro. Por eso es algo que, punto. Sí. Y On the Rocks en la casa fue el servicio precisamente, es interesante, porque fue el servicio que nació de prestarle atención a la competencia, y luego de prestarle atención a la competencia, ¿qué querían nuestros clientes? Y escuchando a nuestros clientes nos dimos cuenta de que ellos están dejando, bueno, nuestro cliente ideal, pero tenemos diferentes tipos de clientes, pero uno de los clientes que tenemos es este cliente que está dejando las agencias de marketing y quiere llevar todo su marketing in-house. Esa es como que su necesidad. Entonces nosotros queríamos romper esa barrera de vuelve a confiar en las agencias y tenemos este servicio en el que tienes como que tu equipo dedicado que trabaja contigo todas las semanas en el negocio y puede vivir como que vivir la experiencia de trabajar en tu empresa y sentir tu empresa como la tuya. Ese es como que el core del servicio que creamos en ese momento. Estuvo increíble porque lo presentamos y tuvimos buen feedback, pero hubo ciertas limitantes que todavía hasta el día de hoy no nos han permitido terminar de cerrar
este servicio. Y creo que lo hicimos también mucho en base al ideal, y hubo cosas que tal vez ignoramos en el proceso. Pero incluso estar pendiente de la competencia te hace pensar en la innovación, en entender cómo ellos hacen tal cosa, cuáles son sus servicios. Exacto. Y cuál es como el huequito en el que tú te vas a meter y vas a decir, aquí es donde está la necesidad y esto es lo que yo voy a dar diferente, y por eso es importante también. Sí. Ahora, ¿qué nos hace diferentes? Mira, esa es una pregunta que yo me hago todos los días, porque a pesar de que creamos este producto diferenciador, de que tenemos estos puntos que son a favor, pueden haber otras agencias que también lo tengan. Entonces siento que no me hace única. ¿Qué nos hace únicos? No lo sé. Yo siento que va cambiando. A pasar el tiempo va cambiando, y lo importante es que nosotros tengamos presentes cómo podemos ir innovando y cambiando según cómo va cambiando el mercado. Y otra cosa que debemos tener presentes, y que a mí me queda mucho de aprendizaje, es que sí podemos ver de cerca la competencia sin sentirnos mal. Ver de cerca la competencia sin compararnos, y más bien buscando cómo colaborar y más bien buscando cómo ser aliados de estas personas que al final, en cierto punto, se parecen mucho a nosotros. Tenemos casi que, somos creativos, podemos tener la misma movida, los mismos gustos, frecuentamos los mismos lugares. Y por ejemplo, hoy hablábamos con César de qué más podemos hacer para sentirnos más parte de, ¿no? Y cómo hacer un trabajo más colaborativo. Y salieron ideas súper buenas, que yo creo que puede salir un capítulo, un episodio, solo con todas estas ideas que surgieron de qué podemos hacer con la competencia para no verla así, sino como ustedes son nuestros aliados siempre, y siempre lo van a hacer, reuniones con ellos, charlas con ellos, reuniones privadas o reuniones donde podamos aportarle a otras empresas y a otras personas. Así que me parece maravilloso, más bien. Siento que siempre lo vamos a seguir viendo desde el lado positivo. A pesar de que es rival, no lo vemos de esa manera. Sí, pero más adelante. Bueno, toda esta parte, exacto, creo que la razón de por qué quisimos hacer este episodio es precisamente porque cuando tú comienzas a prestarle atención a la competencia, muchas veces se hace difícil separar el hecho de lo que dice André, como que de la parte mala que puede generar la competencia, más que todo a nivel emocional. Porque muchas veces nos presionamos y empezamos a idealizar lo que el competidor tiene, porque el competidor tiene estos clientes, el competidor tiene esta oficina que quisiéramos, el competidor es más grande, es más importante, es más internacional, y a eso le podemos sumar una lista, porque son los mejores, o sea, una lista gigantesca de todas las cosas que se nos pueden venir a la cabeza, sí. Que al final nadie sabe eso, porque ya se los hemos dicho, el año pasado todo el mundo pensaba que Marketing on the Rocks estaba volando, y nuestro peor año fue el año pasado, y fueron nuestros primeros meses rojos. Entonces, muchas veces también nos hacemos como que todo este daño mental en relación a nuestros competidores en base a cosas que nosotros asumimos, porque la verdad es que nadie conoce los números de cada agencia. Las goteras. Exacto. De la casa. Entonces, es eso, es el llamado es a que te enfoques a lo que la competencia puede darte positivo. Uh-huh. Sí, o sea, todo bien. Pensé que habías terminado. ¿No? A lo que, o sea, eso, a no presionarnos tanto por el éxito que se supone que todavía no tenemos. Yo me hago el llamado todos los días de disfrutar lo que hago, porque muchas veces se me olvida porque quiero la oficina grande, porque quiero más equipo, porque quiero más clientes, porque quiero ser internacional y todo eso al mismo tiempo. Sí. Entonces creo que el llamado es a disfrutarte lo que estás haciendo y ver la competencia desde eso, desde todo lo que puede darte, desde sacarte de esa zona de confort, porque bueno, ya si tú estás envidiando algo, que eso lo escuché en un podcast hace poquito, como que la envidia no es de todo mala. Uh-huh. Porque la envidia te está diciendo como que, ok, envidias entre comillas a esta agencia, ¿qué envidias exactamente? Envidias que tenga estos clientes, bueno, ¿qué puedes hacer tú para alcanzar esos clientes? Encanta. Envidias que tenga esta oficina, ¿qué necesitas para tener esa oficina? ¿Cómo la puedes tener? Entonces, tratar de que pasemos toda esa parte negativa a la parte positiva y le saquemos provecho, básicamente. Eso que tú dices, Vane, es muy cierto, concuerdo mucho y me encanta eso de que la envidia no es mala del todo, si la vemos más bien desde el lado positivo. Y eso porque ya dijiste muchas cosas, lo de salir de la zona de confort es una de las cosas que te ayuda a ver la competencia. Si no la ves, no vas a salir de tu zona porque crees que tú lo estás haciendo bien y ya.
Si no innovamos y no probamos ese servicio con el que estamos innovando, no vamos a saber si funciona o no. Entonces ese es otro de los aprendizajes. Y un aprendizaje que tuvimos hoy en nuestra sesión con César también, que va de la mano con eso de la envidia que tú dices, porque estábamos haciendo un comentario como un poco negativo hacia nosotros sobre la competencia, como que, ay no, pero si ellos lo hacen, no me acuerdo qué fue. No, ni yo. Y César nos dijo esta frase que a mí me quedó y a ti también, que veamos a la competencia con mentalidad de abundancia y no desde la escasez. Si la vemos desde la abundancia, siempre veremos oportunidades en ellos, o sea, en qué podemos hacer con ellos o cómo podemos hacer, como lo hemos venido diciendo, un trabajo colaborativo con ellos, porque lo vemos siempre de cómo nos sumamos ambos. Si lo vemos desde escasez, ¿qué vamos a ver? Mezquindad. Y creo que se trataba un poco de eso. Eso, la oficina más grande del escritor, no, desde lo malo. Y mezquindad porque decíamos como que, bueno, tal agencia entendemos que pueden atender a un cliente, pero ¿qué pasa si ellos no quieren atender a ese cliente y nos lo dan a nosotros? ¿Qué nos ha pasado? Y tú dijiste, no, bueno, pero lo van a atender. No lo veamos como desde la mezquindad. Es muy probable que ellos no quieran atender a ese cliente o que no tengan tiempo o que no se den abasto, etcétera, etcétera, y ahí es donde podemos estar nosotros para brindar ese servicio. Entonces tenemos que estar más como de la mano y ser amigos de ellos, precisamente, ¿no? Ese era mi comentario. Mi aprendizaje. Estos son nuestros aprendizajes o lo que hemos ido aprendiendo nosotras en 3 años. Queremos escucharlos a ustedes para saber cómo ha sido para ustedes este proceso de la competencia, cómo lo ven, cómo lo viven, cómo hacen para fluir con la competencia, para que también puedan enseñarnos a nosotros otros aprendizajes y enseñanzas que todavía no hemos aprendido seguramente. ¿De qué formas tu empresa, o sea, puedes pensar de qué formas tu empresa puede colaborar con la competencia o verlo desde la abundancia, lo que acabamos de decir? Exacto. Y esperamos pues que algo de lo que hayas escuchado en este episodio te haya acompañado un poco en el que sepas que si sientes un poco de envidia, eso no está de todo mal. Ahora la invitación es que tú pues hagas algo con ese sentimiento y lo transformes en todo lo positivo. Así es, así es. No, bueno, me encantó este capítulo, bastante conciso, preciso, pero muy nutritivo, muy poderoso. Así que, bueno, espero que de verdad les guste como nos gustó tanto a nosotros. Gracias de verdad por escucharnos. Estamos sumamente felices y agradecidas por todas las reproducciones y vistas que estamos teniendo hasta ahora. Esperamos que siga así, que siga sumando mucho. Esperamos, no sabemos que va a ser así. Tenemos la certeza, ¿verdad? Claro que sí. Suscríbanse, por favor, a nuestros canales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify. Y cuéntenos también, nos gustaría escuchar de qué quieren que hablemos, de qué temas podemos abarcar que quizás nosotros no estemos pensando y que sean súper nutritivos para esta comunidad de emprendedores y empresarios. Gracias, Girson, por peinarnos. Gracias, y por prestarnos. Girson está aquí hoy, pero no va a querer salir. Entonces, gracias, Girson, por prestarnos tu casa y por siempre peinarnos tan increíblemente. Que está muy bella, por cierto. Nos encanta nuestro... Yo me quiero quedar aquí por siempre. Aquí grabaremos todos los episodios. Bueno, ahora sí, salud. Saludcita. Salud. Y bueno. Ya va. Bueno, bye.